Vamos a leer el verso 12 hasta el final de Hechos capítulo 1, es decir, vamos a lograr terminar este año el primer capítulo del libro de Hechos. Así que vamos a ir allí, hermanos. Les ruego que me acompañe entonces Hechos capítulo 1, verso 12 al 26. Dice la palabra del Señor. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es decir, 1.2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, en su resurrección. Presentaron a dos: José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. He titulado mi mensaje hoy: unánimes y confiados para testificar. Mis hermanos, hay pocas veces en las que nosotros nos encontramos una historia que registre un conjunto de vidas más importante para la historia humana que la que registra el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es que, como afirmamos el domingo pasado, el significado de la historia es el avance del reino del Señor, es decir, Dios salvando hombres que estaban encaminados al infierno y haciéndolos no solo su pueblo, sino reflejos de su gloria, haciéndolos imagen y semejanza del Rey, de Cristo. El libro de Hechos, hermanos, nos muestra esta asombrosa historia que cambiaría para siempre el mundo en el que vivimos. Tal vez si nosotros buscamos leer de corrido el libro de Hechos, vamos a tardar un par de horas. Pero el relato que da Lucas en Hechos de los Apóstoles es el relato aproximadamente de 30 años de labor de la iglesia primitiva. Es decir, son los 30 años de existencia de la iglesia cristiana. Y quiero decirle algo: después de esos 30 años, el mundo en el que vivimos cambió. A usted tal vez le guste escuchar cierto tipo de relatos o ver cierto tipo de películas, pero yo quiero decirle algo, ¿no? Sin importar si a usted le gusta la acción, la ciencia ficción o cualquier otra cosa, no hay relato y no hay historia semejante a la de estos hombres. En el libro de Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos intrigas políticas, religiosas, persecuciones, asesinatos, milagros, resurrección de muertos, predicación del evangelio, Cristo manifestándose al apóstol Pablo. Encontramos una historia maravillosa, tan maravillosa que el mundo no volvió a ser el mismo. Los discípulos, los rescatados de la muerte, testigos de la resurrección de Cristo, serán entonces testigos hasta lo último de la tierra, mientras que al mismo tiempo ellos van siendo
transformados a la imagen del Salvador. Ahora, parece que ante ese gran mandato, recordemos, hace 8 días escuchamos ese mandato que recibieron los apóstoles, ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Parece que al recibir ese mandato tan grande, no hay tiempo que perder. Es decir, parecería, cuando escuchamos este mandato, que hay algo que hacer y que hay que hacerlo ya. Es decir, al escuchar este mandato, tal vez estos hombres dijeron, bueno, vamos a comenzar. Sin embargo, el mismo Señor que les dio el mandato les dice, bueno, está bien, tienen que hacer todo esto, tienen un mundo para conquistar, ahora siéntense y esperen, ¿no? Y esto es difícil de escuchar porque nosotros somos hombres y mujeres que les gusta ¿qué? La acción, ¿no? Hermanos, si los discípulos no eran diferentes a nosotros. Y más cuando ellos habían recibido esa labor tan tremenda. Ahora, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, registra el momento cuando la promesa del Señor se cumple en medio de los discípulos, la promesa del envío del Espíritu Santo, y todos comienzan juntos a testificar de Cristo. Pero también ese registro nos presenta cómo se cumple en la vida de los apóstoles, cómo Pedro se pone en pie, predica el primer sermón y entonces una multitud de 3,000 personas se convierten al evangelio, son bautizados y vienen a ser parte de la iglesia. El asunto es que entre Hechos capítulo 1, verso 11 y Hechos capítulo 2 hay más versículos. Es decir, el Señor da la comisión, pero les da un tiempo para que ellos esperen por la llegada del Espíritu Santo. Lucas entonces nos permite presenciar en un vistazo muy específico qué sucede en los apóstoles y discípulos mientras esperan el cumplimiento de la promesa. Tal vez usted vea en la Biblia que la Biblia nos da promesas a los creyentes acerca de muchas cosas y muchas veces nosotros tenemos que esperar. Ahora, la manera como esperamos demuestra qué tanto creemos en esas promesas. Estos hombres entonces, hermanos, estos discípulos, tienen que esperar durante un tiempo que ellos no sabían cuánto iba a ser. Cristo les dijo, vendrá el Espíritu Santo, pero no les dice cuándo. Ahora, recordemos, entre la resurrección y la ascensión pasan 40 días. Entre la Pascua y la proclamación de esta gran comisión son 40 días. Pero en el calendario religioso judío venía una fiesta más. La fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias o lo que conocemos como Pentecostés, que viene a ser 50 días después de la Pascua. Y en Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo, pero estos hombres no sabían. Estos hombres no sabían que iba a ser en Pentecostés. Así que Lucas nos resalta o nos deja ver qué pasa en 10 días. ¿Qué pasa entre la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo? ¿Cómo vivieron esos cristianos que tenían una gran tarea, pero que tenían que esperar? ¿Cómo viven estos hombres que tienen algo muy grande que hacer, pero que aún no pueden hacerlo? Porque tiene que venir el Espíritu para darles poder. Al ver esta comunidad que nace, esta comunidad naciente de cristianos, usted y yo, hermano, definitivamente deberíamos ser animados, pero también muy posiblemente confrontados. Mi anhelo hoy, mis hermanos, es corto, es sencillo, y es que confiemos unánimes en el Señor, orando, buscando su palabra y preparándonos para testificar. Hermanos, debemos confiar unánimes en el Señor. Y quiero desplegar mi mensaje y mostrar 3 maneras en que somos llamados a confiar en el Señor como un pueblo que desea dar a conocer quién es el Señor. Lo primero está en los versos 12 al 14 y es que confiamos cuando estamos unánimes en oración. Verso 12 al 14 dice: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban, ¿qué? Unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con ¿quién más? Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Wow, vamos a ver algo tremendo hoy, ¿no? Hermanos, el cuadro que se nos presenta luego de que Jesús ascendiera en el monte de los Olivos es maravilloso. Ahora recordemos, Jesús asciende desde el monte de los Olivos, pero 40 días antes
antes de que Jesús fuera levantado de los muertos, ¿qué estaba haciendo Jesús con algunos de sus discípulos en el Monte de los Olivos? Orando al Padre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice el evangelista que era tanta la angustia de Cristo que empezó a sudar lágrimas tan gruesas, y lágrimas que de hecho eran lágrimas de sangre, sudar sangre. Pero este mismo Cristo que estaba angustiado por lo que sabía que iba a pasar es el Cristo que se levanta y asciende, se levanta de los muertos y asciende desde ahí este mismo Monte de los Olivos. Ahora, imagínense ese kilómetro y piquito que ellos caminaron. Dice que a distancia de un día de reposo, porque esa es la cantidad máxima que podían recorrer un día de reposo. Ahora, imagínense estos hombres regresando después de haber visto eso. ¿Qué hablaría usted durante ese recorrido? Oye, ¿cuándo juega el equipo de Jerusalén otra vez? ¿No? Oye, ¿qué habrá pasado ahora con Poncio Pilatos? No, usted estaría ahí totalmente asombrado hablando de su Salvador. Hablando de los 40 días que pasaron con el Cristo resucitado. Estos discípulos entonces reciben pruebas convincentes de la resurrección del Señor, y entonces habían recibido también la instrucción para ser testigos hasta lo último de la tierra, pero habían recibido la orden de que esperaran. Esto es tal vez lo que no nos gusta tampoco a nosotros recibir, ¿no? Algunas personas llegan y el primer día ya quieren que el siguiente domingo puedan estar sirviendo con los niños o como ujieres o siendo acá predicadores en la iglesia, ¿no? Y a veces uno dice: bueno, hermano, pero primero pues tiene que ser miembro de la iglesia. O sea, tiene que esperar un tiempo tal vez de unos 6, 7 meses. A veces hay que esperar. Estos discípulos tuvieron que esperar mientras al mismo tiempo se preparaban. Es decir, ellos no esperaron sentados mirando al techo haciendo nada. Estos hombres tenían algo que hacer y esperaron la promesa de Cristo viviendo de una manera específica, ¿no? Lo que se nos muestra entonces en estos discípulos, mientras ellos esperan la venida del Espíritu Santo, es un cuadro pequeño de cómo debería ser la iglesia o cómo debería lucir la vida de los discípulos, de aquellos que hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. En la NTV lo traduce el verso 14, dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ahora, el relato de Lucas resalta 3 cosas en la vida de estos discípulos. Primero, ¿cuál era la actitud entre ellos? ¿Cómo estaban ellos reunidos? ¿Cómo pasaban el tiempo juntos? Lo primero que nos dice entonces es que estaban unánimes. La actitud de los discípulos era estar reunidos y estar unánimes. Lucas nos muestra que estos apóstoles llegan a Jerusalén, al lugar que se conocía como Aposento Alto. Algunos habían dicho que era el mismo lugar donde Jesús había tomado la última cena con ellos, pero no podemos estar seguros. Pero en el relato de Lucas lo que sí nos muestra es que está la lista de los apóstoles. Y en la lista de los apóstoles ya no encontramos a 12 hombres, sino ¿a cuántos? 11. Porque Judas se había ahorcado después de haber entregado a Jesús, y dice que cayó al suelo y que su cuerpo se rompió y que sus entrañas salieron por todo lugar. Un cuadro bastante gore, ¿cierto? Estaba allí. ¿Qué otra cosa podría esperar que le pasara a aquel que traicionó al Rey de Reyes? Ahora, es interesante porque los apóstoles no llegan a un culto frío y a una reunión formal y seria de discípulos. Ellos regresan con aquellos que no solo son consiervos de ellos, sino que son hermanos y que tenían el mismo ánimo, es decir, una misma mente. En otra traducción se señala, o también puede ser entendido desde el griego, como que eran hombres que tenían una misma respiración. La palabra que se traduce como estar unánime es como estar al mismo ritmo, incluso como respirar al mismo tiempo. Era tanta la unión que tenían. Hombres y mujeres que también se nos dice que estaban devotos el uno al otro. No solo estaban reunidos juntos, se dedicaban el uno al otro. Ellos no estaban reunidos allí y decían: ¿cómo es que se llama el hermanito que se sienta allá? Ellos estaban reunidos con gente que conocían, con hermanos, con discípulos, con los que estaban devotos en sus vidas comunes. Ahora, la manera como el apóstol Pedro se refiere a ellos y la forma como Lucas los describe es: son discípulos, pero también son ¿qué? Hermanos. No son meros seguidores de una doctrina.
Muchas veces las iglesias están agrupando gente que solamente está unida por una doctrina. Gloria a Dios porque nos une la doctrina de Cristo. Sin embargo, nos une también que esa doctrina nos lleva a amarnos, nos lleva a entregarnos los unos a los otros, ¿no? Ellos han entendido que el mensaje del reino los hará hermanos en esta tierra, pero también en la eternidad. Ahora pensemos por un momento. Lucas no nos relata quiénes estaban en ese grupo de 120. Pero a mí me gusta pensar un poco y que pensemos nosotros. ¿Quiénes podrían estar ahí? Si usted ha leído los evangelios, yo puedo imaginarme varias personas que de seguro estaban ahí. Puedo imaginar que Nicodemo estaba ahí. Y puedo imaginar que si Nicodemo, el maestro de la ley, estaba allí, era porque seguro había renunciado al judaísmo, había perdido todo lo que tenía y estaba allí. El paralítico de Betesda, seguramente también. Lázaro, el hombre que experimentó también la resurrección, ser resucitado por Jesús luego de 4 días. Los discípulos, otros más, los leprosos que habían sido sanados por Jesús. Las hermanas de Lázaro, ¿no? Esta mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Imagínense ese cuadro maravilloso, estos hermanos, hombres sencillos que estaban allí, asombrados y esperando a que llegaran sus líderes, los apóstoles, para que los instruyeran en cuanto a lo que Cristo les había enseñado. James Montgomery Boyce habla sobre esto y dice, la gente necesita gente. Esta necesidad es la parte de lo que significa ser un humano. Una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona es estar completamente aislada de otras personas y lo contrario de esto es que si queremos crecer intelectual, social y espiritualmente, necesitamos a los demás. Los cristianos necesitamos a otros cristianos. Cuando uno se hace cristiano, dice Montgomery Boyce, no se hace cristiano en aislamiento, sino que entra en el cuerpo de aquellos que también son discípulos de Cristo y encuentran comunión con ellos. Mis hermanos, el cristianismo asume que nosotros no necesitamos. Cristo no salvó gente para estar aislada, para estar encerrada en su casa, para no salir de una habitación. Cristo llamó personas para venir a hacerlos parte ¿de qué? De una comunidad, de una familia, de un grupo de discípulos. Y espero que ahora poner algunas de las otras citas. Y podemos pensar en cómo sucede esto. Cómo Cristo nos hace familia, primero al rescatarnos, al traernos a conocerlo, pero también al traer, a entregar nuestros corazones los unos a los otros. Ahora, hay un día en la semana, yo no recuerdo cuál es, si es el martes o el jueves, alguno que hace parte de eso me corregirá, pero hay un día que los clubes de personas que tienen cosas en común acá en Bogotá se reúnen y salen. El que más fácilmente se ve es el club de la gente que le gustan las motos, ¿no? Los moteros. Salen, no sé si el martes, el jueves, yo tuve un restaurante hace como 10 años y uno de mis mejores días es cuando ellos llegaban, porque uno de ese club era amigo mío y llegaban todos allá a comer, ¿no? Y se reúnen y se apasionan y andan, a veces simplemente salen 20, 30 kilómetros, dan la vuelta a la sabana y regresan. Y se apasionan y tienen grupos y en WhatsApp hablan y se emocionan por esas cosas. Y eso no está mal. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más debería nosotros mover nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros afectos el hecho de que tenemos en común la unión con Cristo? ¿Qué tanto nos anima la comunión con los que aman al Señor? ¿Qué tanto nos anima? Pasar tiempo con ellos. Por eso el retiro es un espacio maravilloso que tenemos durante el año. Porque vamos a estar ahí casi más tiempo del que estamos durante 2 meses juntos, 3 días compartiendo con mis hermanos, con los que van a estar en la eternidad conmigo, conociéndolos más. Incluso me voy a dar cuenta de qué comida no les gusta, ¿no? Es un espacio maravilloso. ¿Qué tanto anhelamos y atesoramos estar unánimes juntos como hermanos? Ahora, lo segundo es que ellos estaban unánimes no para hablar de cualquier cosa, ni para hacer cualquier cosa. Ellos estaban unánimes, entregados a la oración, entregados de continuo a la oración. Ahora, la oración comunitaria es algo que debe ser característica de la iglesia del Señor. Una iglesia que ora junta es una iglesia que sabe que depende del Señor y no de ningún hombre. Una iglesia que ora junta dice, Señor, te necesitamos. Señor, dependemos
de ti. Estos hombres y mujeres habían sido testigos de la vida de oración de Jesús, como leía el pastor Dani. ¿Por qué ellos le preguntan a Jesús que les enseña a orar? Porque ellos veían a Cristo orar. Porque veían a su Salvador orar. Porque lo veían clamar al Padre. Ahora usted puede decir, pastor, pero no entiendo. Si el Señor dio la promesa del Espíritu Santo, y si el Señor dice que hará esto y que hará lo otro, ¿por qué hay que orar? Hay que orar porque Dios no solo determina sus fines, sino determina también los medios. La oración es necesaria y es determinada con Dios para que su pueblo sepa que lo que ellos piden, el Señor lo escucha y lo atiende siempre en la mejor manera. La oración refleja que lo necesitamos, que lo amamos y que dependemos de Él. Estos hombres y mujeres estaban preparándose para testificar. Hermanos, esta era una labor que los excedía. Se estaban preparando para algo que en sus fuerzas no podían hacer. Lo único que les quedaba y lo mejor que podían hacer entonces era orar. John Stott dice, las promesas de Dios no hacen innecesaria la oración. Al contrario, son solo sus promesas las que nos dan la garantía de orar y la confianza de que Él nos escuchará y nos responderá. Cierro mi cita. Ahora, debemos orar porque creemos sus palabras. Oramos porque anhelamos el cumplimiento de sus promesas. También oramos, mis hermanos, porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Aún cuando lo que le vamos a pedir, Él ya lo conoce. Dice el salmista que aún antes de que se abran nuestros labios, el Señor ya conoce nuestros pensamientos. Él ya sabe qué vamos a decir, pero Él anhela que nosotros oremos porque al orar nosotros somos transformados. Hermanos, el mayor beneficiado en la oración no es el Señor, somos nosotros. Oramos porque sabemos que Él cuida de nosotros. ¿Cómo luce la convicción de las promesas del Señor en la manera como oramos? Los que están solteros, oran para que el Señor les muestre y les guíe en cuanto a si van a casarse. Porque el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sentarme y no hacer nada? No, hay que orar, pedirle al Señor. Bueno, hay que ser diligentes en otras áreas también, pero no es el tema de mi sermón. Ahora, ¿cómo luce nuestra convicción en las promesas del Señor? Pero también era un cuerpo variado, unánime orando, pero era un cuerpo variado. Lucas quiere que sepamos que la oración no es algo que es exclusivamente realizado por los apóstoles. Por eso aclara que había un grupo de mujeres con Jesús y habían otros discípulos. ¿Quiénes estaban allí? Es interesante que dentro de ese grupo de mujeres, Lucas describe que allí estaba María, pero no cualquier María. Estaba María, ¿quién? María, la mamá de Jesús. Pero es interesante, hermanos, y yo no sé qué hacen los católicos romanos con esto, pero es interesante porque María se muestra como una más. No se muestra María en el centro del lugar alto, ¿no? Del aposento alto y todos alrededor pidiéndole a ella. María, pídele para que la promesa del Espíritu venga más rápido. María, pídele para que de pronto Jesús venga más rápido. No, María está allí como una discípula más. Su hijo fue el redentor, dice Sproul. Ella no era la corredentora con él. Ella estaba allí con él y con el resto de los discípulos como parte de la iglesia reunida, orando por ella y orando a su hijo. No estaban orando a María, estaban orando a Cristo. Quiero decirles algo. María necesitó ser discipulada. Pero ¿cómo así? Si fue mamá de Jesús por 33 años, sí. Pero como Cristo no era solo un hombre, sino que fue el Salvador del mundo y era Dios, ella necesitaba conocerlo también como Salvador. De hecho, y contrario a lo que creen los católicos, esta es la última vez que se nombra a María en el relato del Nuevo Testamento. Es la única, es la última vez que se menciona. Ella no aparece en las cartas, no aparece en ningún otro lado. Ahora, ¿creemos entonces que María era una mujer común? No, definitivamente fue una mujer piadosa, escogida por el Señor, digna, pero en ninguna manera una mujer a la que se le deba orar. Ella era la madre del Señor, pero en ese sentido, Cristo es el único Salvador. Ahora, todos los discípulos estaban entonces unánimes orando.
La oración es algo a lo que nosotros somos llamados como discípulos, a pesar de que en cierta manera también somos guiados por los líderes o pastores que el Señor pone en la iglesia. Es decir, los únicos que oraban en la iglesia no eran los 11. Todos estaban entregados a la oración. Mis hermanos, los que deben asistir a la reunión de los miércoles no son el pastor Dani y yo. Somos todos. Los que debemos anhelar estar en la reunión presencial una vez al mes, 2 horas, súmele 3 o 4, si usted vive muy lejos de su apreciado tiempo, al mes. Los que deberíamos anhelar estar acá somos todos, ¿no? Ahora es un mandato que se nos da. Ahora estos textos también, hermanos, deben llevar a examinarnos y a ser confrontados en la manera como conducimos nuestra vida de comunidad. ¿Cómo conducimos nuestra relación con los hermanos? Ser miembro de la iglesia, y quiero darles una noticia, ser miembro de la iglesia no se trata de firmar un papel, aunque firmamos un papel. Ser miembro de la iglesia se trata de nuestros corazones estando devotos a la vida de otras personas, uniéndonos con ellos como una familia de fe. Ahora la pregunta también es, ¿cómo está nuestra vida de oración? Y en esto también quiero ampliar un poco nuestro entendimiento sobre nuestra oración. Porque hay algo con lo que combatimos particularmente nosotros, porque venimos de un contexto místico o un contexto pentecostal. Por un lado, entonces, venimos de un contexto místico donde se nos enseña que los hinduistas y esta gente se mantiene todo el día meditando, ¿no? Ahí encerrada, y el pietismo y demás, incluso el catolicismo romano con sus lugares donde estaban esos seminarios, donde nadie podía entrar, donde hacían votos de silencio, y tenemos esta idea. O el otro extremo de los pentecostales, que piensan que, algunos de ellos son nuestros hermanos, los que son trinitarios, que piensan que la vida de oración solamente se hace cuando me aparto de todas las cosas, me encierro y tardo horas orando. Ahora, ¿está mal hacer eso? No, de ninguna manera. Y si usted puede hacerlo, gloria a Dios. El asunto es que Primera Tesalonicenses dice que nosotros debemos orar sin cesar, orar sin pausa, es decir, estar orando todo el tiempo. Pero ¿qué hago entonces, pastor? ¿Debo renunciar a mi trabajo? ¿Debo renunciar a todas las cosas y dedicarme solamente a orar todo el tiempo? No. El asunto es que nuestro entendimiento de la oración puede estar distorsionado, porque la oración es también una actitud continua del corazón hacia Dios. Nosotros oramos, pero a veces en un contexto en el cual si voy a orar constantemente a Dios, no siempre voy a hacerlo de manera audible. Es decir, a veces voy en un bus, pero puedo estar allí orando al Señor, puedo estar ahí conversando con mi Señor. A veces estoy en mi trabajo, pero estoy orando al Señor, estoy pidiéndole que me ayude a tomar las decisiones, a conducirme, a predicar de Él. Mis hermanos, la oración es algo que debe bañar toda la cotidianidad de nuestros días. Un corazón inclinado a Dios. Si salgo a hacer ejercicio, bueno, puedo usar ese tiempo también para orar a mi Señor. Entonces la carga tanto del misticismo como de una vida de oración, que no necesariamente es todo lo que la Biblia enseña, nos pone una carga en que nos sentimos mal si no pasamos 2 o 3 horas cada día separados de todo, encerrados y orando. A veces nos sentimos mal, yo lo confieso. Hay momentos donde yo amo tener estos espacios y busco tenerlos todos los días. Pero yo soy pastor a tiempo completo. Yo sé que no todas las personas pueden hacerlo. Pero aún si a mí me cuesta tener este espacio que anhelo, y puedo tener espacios alternativos diferentes de orar al Señor en el camino, de orar mientras conduzco, de orar mientras hago. Bueno, orar conduciendo es algo bueno. Va a evitar que su viejo hombre salga por ahí cuando lo cierran, ¿no? Si usted está ahí concentrado, Señor, ayúdame, voy a ser paciente, ¡fum!, se meten. ¿Usted cómo va a reaccionar? Padre, ayúdame, Señor. Sígueme ayudando, por favor. No siempre vamos a orar de manera audible, pero siempre nuestro corazón debe estar inclinado a la oración. Charles Spurgeon alguna vez dijo: nunca oro más de 5 minutos, pero nunca dejo de orar por más de 5 minutos. Es decir, él decía, todo el tiempo mi corazón está inclinado a mi Señor. Todo el tiempo mi corazón está inclinado a Él. Mis hermanos, si somos testigos del Señor, anhelamos una vida comunitaria y de oración que sea conforme al Salvador que nos une. Confiemos unánimes en el Señor, orando, buscando su palabra y preparándonos para testificar.
Pero Lucas también nos busca o nos muestra otro aspecto de la vida de los discípulos mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que los llevaría a ser testigos. Ellos estaban juntos, pero también estaban reunidos escuchando la predicación de la palabra del Señor. Y esta es la segunda manera en que confiamos en el Señor. Confiamos buscando juntos la palabra del Señor. Lucas entonces, hermanos, ahora da algunos detalles de estos discípulos que estaban esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos eran ellos? 120, 11 apóstoles, pero eran 120 discípulos reunidos en el mismo lugar, es decir, una cantidad de personas aproximada como la que tenemos hoy acá. Estaban reunidos como hermanos, pero reunidos también con el propósito de orar, pero también de buscar la palabra del Señor. Estaban atentos a la enseñanza de la palabra. Eso mostraba que ellos estaban confiando en el Señor, en su promesa de enviar a su Espíritu, pero también en el mandato que habían recibido de ser tus testigos. Mis hermanos, la vida cristiana puede resumirse también en una comunicación de dos vías. Cristo hablándonos por medio de su palabra y nosotros hablando a Él por medio de la oración. Ahora, ¿qué voz queremos escuchar más? La palabra, ¿cierto? Ahora, nuestra oración es un corazón inclinado a Él, pero nuestro anhelo central debería ser escucharlo cuando Él nos habla, cuando Él nos da sus escrituras para que lo conozcamos. Y lo primero que Pedro dice en su mensaje, él se pone en pie y lo primero que él hace es mostrarles que lo que pasó con Judas era algo que había sido anunciado por el Espíritu Santo a través del rey David. Mis hermanos, estos hombres habían estado con Judas por 3 años. Yo no sé si usted tiene hermanos en la iglesia, si usted lleva más de 3 años, si usted tiene un amigo en la fe, pero después pasa alguna situación y nos damos cuenta que realmente él no pertenecía al Señor. Y él se aparta, ¿no? No va a terminar como Judas en nuestra oración, que no termina así. Pero estos hombres habían caminado con Judas 3 años. Vieron junto a él la multiplicación de los panes y los peces. Se asombraron con Judas de que esto pasaba. Vieron a Cristo hacer milagros. Vieron a Cristo resucitar al hijo de la viuda. Vieron a Cristo resucitar a Lázaro. Se asombraron con Judas. Era su amigo, era su hermano, pero ahora se dieron cuenta que Judas nunca fue uno de ellos. Y el final de Judas es algo que definitivamente los sorprendió. Pero ¿qué quiere Pedro que ellos sepan? Mis hermanos, Dios no está sorprendido con esto. De hecho, más de 1000 años atrás, el rey David anunció que estas cosas pasarían. Durante 10 días estos hombres ahí estaban esperando la promesa y estaban también sumergiéndose en la palabra del Señor, que era el Antiguo Testamento. Entonces Pedro busca que ellos entiendan que lo que ha pasado no tomó por sorpresa al Señor, pero también que ya estaba decretado por Él. Ahora, a pesar de que estaba decretado, Judas no actúa como un robot. A veces pensamos que el hecho de que está nuestra naturaleza pecaminosa y que aún Dios conoce lo malo que hacemos, es como que Dios fuera el autor del pecado, pero en ninguna manera, porque no puede proceder el pecado del Señor. Así que nada se escapa del conocimiento de Dios, pero aún así los hombres somos responsables ante Dios, porque pecamos porque queremos pecar, ¿no? Y en ese sentido no podemos culpar al Señor. 10 días profundizando en la palabra del Señor. Ahora Pedro nos deja ver que él confiaba en que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién dice Pedro que inspiró a David a escribir el Salmo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron al Señor. Ahora Pedro nos muestra, dice R.C. Sproul, que más estaban haciendo los discípulos en estos primeros 10 días. Se reunieron para centrar su atención en la enseñanza de la Escritura. Así nació la iglesia primitiva. Los discípulos estaban tratando de entender todo lo que había sucedido ante ellos. Probablemente estaban recordemos Lucas 24, Cristo hablando con unos discípulos camino a Emaús. Dice que les explicó por medio de la ley, los profetas y los salmos que todo lo que le pasó a Jesús estaba escrito. Dice, sucedieron para que cada detalle que había sido predicho antes por los profetas
del Antiguo Testamento fueran conocidos por ellos. Pedro cita el Salmo 69 y el Salmo 109 para afirmar que lo que pasó a Judas estaba predicho, pero también en el Salmo 109 para afirmar que era necesario que alguien reemplazara a Judas, que era necesario completar otra vez el grupo de 12. Mis hermanos, el final de Judas fue consecuencia de su pecado. Hay un gran debate sobre este asunto del suicidio. Los cristianos, ¿puede un cristiano suicidarse y ser salvo, etcétera, etcétera? Bueno, hoy yo no voy a dar solución a ese debate, ¿no? Si usted quiere conocer mi posición personal, yo se la puedo dar después. Pero lo que sí puedo decir es que no encontramos ejemplos de un hombre piadoso que haya cometido esto en la Biblia. Y Judas fue un ejemplo más de esto, ¿no? Actuó libremente. Lo llevó al final de una vida lamentable, lo llevó a acabar con su vida de una manera terrible. Ahora, en este sentido, no podemos entonces romantizar algo que es un camino que no es honroso. Mis hermanos, estos discípulos, mientras esperaban la promesa del Espíritu, no solo se entregaban a la comunión, en la oración, sino también a estar unánimes escuchando la predicación, lo que estamos haciendo hoy. Estamos reunidos escuchando la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo deberíamos llegar a este día entonces? Preparados, con expectativa, con deseo, con anhelo de que el Señor nos hable. Y si puedo estar un poco más sobrio y más despierto y dejar de ver 3 o 4 capítulos la noche anterior de la serie que me gusta, lo voy a hacer, porque esto me emociona y me apasiona tanto que voy a estar dispuesto a hacer ciertos, ni siquiera deberían ser sacrificios. Podemos descansar en la soberanía y sabiduría del Señor. Todo lo que pasó con Judas no se escapó del conocimiento del Señor. Hermanos, confiemos unánimes en el Señor, orando, buscando su palabra y preparándonos para testificar. Ahora, recordemos que todo lo que estos hombres estaban haciendo, no era solo anticipación a la promesa que vendría, sino en un sentido ellos se estaban preparando. Ellos se estaban preparando para que Cristo enviara su Espíritu y después entonces ellos pudieran pasar a ser testigos de Cristo. La comunión, la oración y la predicación nos preparan para una vida de testigos. Pastor, yo quiero servir al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Pues pastor, ahí más o menos, pero yo quiero servir al Señor. ¿Cómo está tu vida con la iglesia? Yo solo conozco el nombre de 2 personas de la iglesia, pero yo quiero servir al Señor. Bueno, ¿cómo está tu estudio de la palabra? No, pastor, pues ahí vamos. Hermano, apasionate por el Señor primero. Y esa pasión te va a llevar a que después puedas servirle con una conciencia también limpia. Hermanos, confiemos unánimes en el Señor, orando, buscando su palabra y preparándonos para testificar. Lo último que ellos hacen entonces es, o lo que muestra Lucas, era cómo se reflejaba que ellos se estaban preparando para testificar. No solo orando, no solo yendo a la palabra, sino también anhelando más líderes. Verso 21 al 26, dice el apóstol Pedro: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, Pedro busca guiar a este pueblo para que ellos sepan que Judas debe ser reemplazado como apóstol. Ahora, antes de comenzar esa labor de testificar, la iglesia naciente debe tener más hombres que puedan guiarlos en su labor encomendada. Ahora, estos 11 apóstoles estaban siendo pastores de esta iglesia. Ahora imagínense, 120 miembros, 11 pastores. Se diría, no, ya es suficiente, ¿no? Pero Pedro dice, no, hay que completar otra vez el número 12. ¿Por qué?
porque sea algo místico o sea algo mágico. No, en un sentido porque Cristo mismo en Lucas capítulo 22 había anunciado que había una relación entre los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Es decir, estos hombres como columnas del pueblo de Dios estaban siendo columnas del nuevo Israel de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Es por eso que debía completarse otra vez el número, no solo por el número, sino por lo que representaba y por su función. Así que el reemplazo de Judas debía cumplir esos requisitos, haber sido parte del grupo de discípulos todo el tiempo que Jesús estuvo. ¿Cuántos hombres cumplían ese requisito de los 120? Solamente 2. Pero no necesitaban 2, necesitaban ¿qué? 1, ¿no? ¿Qué hacen los apóstoles? Buscaron en oración la voluntad del Señor y luego acudieron a lo que se llama acá echar suertes, como una forma en la que esperaban que el Señor confirmara su voluntad. Ahora usted puede decir, pastor, bueno, bendito Dios, puedo seguir yendo a los dados, puedo seguir yendo al casino. No. Voy a explicar un poco esto para que su corazón sea llevado más bien al arrepentimiento, ¿no? Tony Mérida habla un poco de esto y él dice, la práctica de echar suerte será común dentro de Israel. Por ejemplo, Dios instruyó a los israelitas que dividieran la tierra basándose en sorteo. Número capítulo 26, cuando están dividiendo la tierra prometida, verso 55, Moisés les dice, pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres, ¿no? Más adelante en el capítulo 33, verso 54, nuevamente se dice lo siguiente: heredarán la tierra por sorteo, por sus familias, a las más grandes darán más heredad y a las más pequeñas darán menos heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo. Heredarán conforme a las tribus de sus padres. Ahora, el domingo pasado les dije que debemos ser sabios y cuidadosos al leer Hechos, porque no podemos pensar que todo lo que se relata es algo prescriptivo para que nosotros hagamos. Ahora, la pregunta entonces ahora es, pastor, ¿y si estos hombres decidieron así, una decisión tan importante, yo puedo echar suertes entonces para tomar mis decisiones? ¿Esto es un mandato para que yo lo haga así? Bueno, la pregunta es definitivamente no. Y le voy a dar las razones, ¿no? Ahora, hay unos factores que contribuyen al descubrimiento de la voluntad de Dios en ese asunto. Algunos teólogos describen 2 tipos de voluntad de Dios: la voluntad manifestada y la voluntad oculta. ¿Cuál es la voluntad manifestada o la voluntad explícita, digamos, en un sentido? La que se nos muestra en la Biblia, en los mandatos, en las prohibiciones. Yo no tengo que orar para saber si Dios quiere que yo debo robar. Yo no tengo que orar por eso. Simplemente no tengo que hacerlo. Yo no tengo que orar para preguntarle al Señor si la mujer que me gusta, en caso de que sea soltero y sea una mujer no cristiana, yo no tengo que orar para preguntarle al Señor a ver si de pronto, ¿no? Bueno, aunque hay excepciones que no hacen la regla de ninguna manera, ¿no? Yo no tengo que orar para saber si debo asesinar o no debo asesinar. Yo no tengo que orar por ciertas cosas, pero hay unos aspectos de la voluntad oculta o secreta de Dios que yo debo buscar entender lo mejor que pueda hacia dónde quiere Dios que yo me dirija. Y le voy a dar 4 cosas que ellos hicieron y de esas 4 vamos a aprender 3 cosas para nuestras vidas en la toma de decisiones. Así que si usted está enfrentándose a decisiones importantes, hoy es un buen día para haber venido. Pero no porque son tips para el éxito, es porque es la manera como ellos buscaron agradar al Señor. Lo primero es que ellos buscaron ser dirigidos por la Escritura y la Escritura los convenció de que era necesario reemplazar a Judas. Es decir, ellos dijeron, esta decisión tenemos que tomarla. Es algo que agrada a Dios. Dios nos manda o nos muestra en este salmo que Judas debe ser reemplazado. Segundo, usaron su sentido común. Es decir, ellos dijeron, si Judas era apóstol y el reemplazo va a ser apóstol, entonces la persona tiene que cumplir ciertas características. Las describieron y dijeron, ese racionamiento lógico los llevó a decir, solo hay 2 personas que llenen esos zapatos: José y Matías. Pero son 2, no sabemos quién es. Entonces, lo tercero que hicieron fue ¿qué? Orar. Señor, ayúdanos en esta decisión. Señor, guíanos en lo que debemos hacer. Y entonces echaron suertes confiando en que el Señor daría a conocer su elección.
basados en lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando ellos echaron suertes, no estaban haciendo algo como los paganos. Realmente estaban buscando la voluntad de Dios como lo había hecho el pueblo de Israel antes. Es decir, que ellos no estaban deshonrando a Dios. Ahora, ¿qué paso podemos descartar? Ahora, recordemos, no había venido el Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, que deberíamos seguir esta misma manera de tomar decisiones, dejando de lado el último paso, porque ahora tenemos el Espíritu del Señor. Podemos entender estos elementos como los que deben hacer parte de la forma en que tomamos decisiones agradables al Señor. Es decir, la Escritura, el sentido común y la oración. Esas son las tres cosas que usted debería tener en cuenta para tomar decisiones, para buscar agradar al Señor. Ahora, Matías es contado como apóstol en medio de los 11. Esta lección, ¿qué mostraba? Que ellos estaban preparándose para hacer una labor que sabían que iba a tener fruto. Estos hombres iban a ser ¿qué? Testigos. Y el resultado de ser testigo, ¿cuál iba a ser? Por ahí llegará 1 o 2 pastores. Ellos creían en que Jesús había dado unas promesas. Ellos creían en que Cristo había dicho que Él iba a rescatar hombres y traerlos a ser suyos. Ellos estaban convencidos de que Cristo iba a hacer avanzar su reino cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pasaron de ser 120 a ser 3,120. Pero eso no los tomó desprevenidos. Estos hombres se estaban preparando. Por eso habían incluido a alguien más en su liderazgo. Por eso estaban orando. Por eso estaban siendo enseñados por la palabra del Señor. Mis hermanos, nosotros anhelamos que Dios obre entre nosotros. Ahora, eso es mi convicción. Es la convicción, sé que es la convicción del pastor Dani, sé que es la convicción de varios hermanos que conozco profundamente. Pero mi pregunta ¿es su convicción anhelar ver al Señor obrando entre nosotros? ¿Anhelamos que el Señor traiga un avivamiento en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, en medio de esta tierra? ¿Anhelamos que el Señor traiga a hombres a que lo conozcan? Hay algo lamentable en medio de nuestros círculos religiosos y debo decirlo tristemente a veces en medio de nuestro círculo reformado. Y es que pensamos que una iglesia es más piadosa o más reformada cuando no crece. Es que somos solo nosotros porque somos los escogidos. Los otros no pudieron entender la predestinación o no pudieron entender las otras. Entonces solo nosotros, los mismos 30 de siempre y después la iglesia empieza a desaparecer porque los hermanitos empiezan a envejecer. No, hermanos. Nosotros anhelamos que Cristo traiga más personas a su reino. Anhelamos que la iglesia crezca porque eso muestra que más personas están siendo añadidas al pueblo del Señor. Una iglesia que no anhele que más personas conozcan a Cristo tiene que cuestionarse qué están haciendo. Nosotros predicamos, yo predico acá, el pastor Dani predica acá, porque estamos convencidos de que la predicación es el medio por el cual Dios hace que los muertos vivan. Dios hace que los que eran enemigos de Él vengan a ser hijos y que esos que vienen a ser hijos se bautizan y son añadidos al pueblo de Dios para caminar juntos, unánimes, orando y buscándolo para su gloria. Yo le pregunto, hermano, sobre todo si usted es miembro de esta iglesia, ¿usted anhela que el pueblo del Señor avance? Anhela que la iglesia crezca en conocimiento, pero también que crezcamos al traer más personas al conocimiento del Señor. Mis hermanos, la vida de esta comunidad de hombres sencillos que confiaban en su Señor deben llevarnos a vivir hoy con el mismo anhelo, pero también con la misma confianza que tuvieron en el Señor. Hombres sencillos, pescadores retirados, mujeres que estaban tal vez algunas tejedoras, como vemos después en el grupo de viudas. Hay una historia maravillosa también en el Nuevo Testamento, cuando una de estas viudas que se forma muere. Y todo ese grupo de viudas se forma alrededor y empiezan a orar, a llorar. Y esta mujer es levantada de los muertos. Eso lo vamos a ver, creo que también está en este relato de Hechos. Mis hermanos, debemos estar unánimes en esta confianza en el Señor, en que Él nos ha salvado para tener vida eterna,
Nos ha salvado para ser suyos. Nos ha salvado para que vengamos a ser una familia de fe. Una comunidad que lo ame, pero también que se ame entre ellos. Hermanos, si nosotros nos hacemos parte de esta iglesia, adquirimos un compromiso de anhelar en nuestro corazón amar a nuestros hermanos. Yo sé, hermanos, que la vida comunitaria a veces no es fácil. Y piense esto, cuando usted piense que la vida de comunidad no es fácil, piense en que el primero que hace que no sea fácil es usted. Porque lo más fácil es pensar en quiénes son los hermanos que son problema. Lo primero que debo pensar es, ¿por qué yo hago que sea difícil la vida de comunidad? Hermanos, nosotros nos necesitamos. Y si nos decimos hermanos, que es algo que suena muy bonito, debemos también pedirle al Señor que nos ayude a vivir como tales. Que nos ayude a tener una vida entregada el uno al otro, a orar constantemente al Señor, a desear que nuestros corazones sean movidos a Cristo. Debemos estar unánimes en que confiamos en el Señor. Debemos estar unánimes en que debemos amarnos como Él nos ha amado. Hermanos, si cada persona por la que Cristo derramó su sangre es posesión preciada de Él y es amada por Él, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto amar a los que Cristo amó? ¿Por qué nos cuesta amar tanto a los que Cristo amó? ¿Seré yo, pastor? Sí, usted y yo también. Porque no hay nadie acá que esté sentado que pueda decir yo soy el miembro de Iglesia Perfecto. Ni ninguno de los pastores puede decir que es el pastor perfecto o el miembro de la Iglesia Perfecto, porque nosotros también somos miembros de esta iglesia. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. Tenemos que pedirle al Señor que lo veamos a Él como digno de tal confianza. Hay un cargo en algunas empresas que bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero es como empleado de confianza, ¿no? Entonces pero a veces el que lo ponen a voltear más, ¿no? Porque le dan las llaves de la oficina, entonces, pero es que usted es el empleado de confianza. Usted dice, wow, tremendo cómo suena eso, pero a las 2 semanas usted quisiera no ser más un empleado de confianza, porque se espera que trabaje más, se espera que haga más, se espera que entregue la milla adicional. Mis hermanos, Cristo es un Dios digno de confianza y nosotros deberíamos ser un pueblo digno de confianza, anhelando servir al Señor, anhelando amarlo. Nuestra vida de comunión, de oración, de estudio de la palabra y nuestra preparación para ser testigos debe mostrar que lo amamos y que confiamos en Él y que confiamos en sus promesas. Hoy fue un buen día para hablar de las misiones, porque estamos comprometidos en que el Evangelio del Señor avance. Y yo le doy gracias al Señor, porque si bien aún nos falta un montón, yo puedo decir que el Señor está siendo fiel en medio de nosotros. Yo puedo decir que el Señor nos está sosteniendo. Yo puedo decir que el Señor está mostrando su amor, que el Señor ha mostrado su fidelidad durante este año que está agonizando ya a punto de terminar. Pero también puedo decirles que ese mismo Dios seguirá siendo fiel el año que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. Y cuando dejemos de contar los años porque estemos con Él, podremos decir, Señor, tú fuiste fiel. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir perseverando. Somos un cuerpo variado, somos un cuerpo con debilidades, somos un cuerpo donde algunos de nosotros luchamos más de lo que deberíamos luchar. Pero tenemos que perseverar al Señor. Mirar el ejemplo de estos hermanos que cambiaron el mundo, hermanos. Estas personas en Hechos de los Apóstoles, estos 120, transformaron la historia de la humanidad como ninguna persona la va a poder transformar. Ni siquiera tener internet. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, y que nos permita hacer este tipo de pueblo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel en medio de nosotros, Señor, digno de nuestra confianza, digno de todos nuestros afectos, pero también digno de que amemos a tu pueblo como tú nos has amado a nosotros, Señor. Hoy venimos ante ti agradecidos por tu iglesia, agradecidos por las familias en medio de esta iglesia, agradecidos por aquellos que nos han visitado recurrentemente el último tiempo, Señor, rogándote que tú obres en sus corazones, Señor, rogando la oportunidad de poder servirles, Señor,
rogando la oportunidad de poder ayudarnos entre nosotros, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres sabio, que tú eres justo. Padre, tú estás sentado en tu trono, Señor. Estos hombres sencillos, estas mujeres sencillas, Señor, dentro de las que incluso estaba tu madre, Señor, estaban allí orando, entregados a la oración, convencidos plenamente de que tu reino seguiría avanzando hasta lo último de la tierra, Señor. Nosotros anhelamos ver eso, Señor. Anhelamos ver a tu reino avanzar y anhelamos ser parte del avance de tu iglesia, Señor. Bendito seas tú. Ayúdanos a prepararnos de esta manera, Señor. Gloria sea a tu nombre. Amén. Amén.